Hemos visto que algunos intelectuales denominan a esta época en la que hoy vivimos como posmodernidad, definida así no solo por venir después de la modernidad, sino sobre todo porque reconoce el carácter fallido de los valores modernos, de sus utopías, de su confianza ciega en que el uso de la razón llevaría a la humanidad necesariamente hacia la libertad. La modernidad se caracterizaba por su confianza en la racionalidad y en el progreso histórico como herramientas de libertad, por su convicción en que la ciencia, la técnica y la industria proporcionarán bienestar para toda la humanidad, por la certidumbre de que las luchas sociales derivarían en una sociedad sin oprimidos. Pero al cabo de 2 guerras mundiales y varias amenazas de guerra nuclear, tras la caída del comunismo, luego de sortear totalitarismos y genocidios de distinto orden, todos avalados por el uso sistemático de tecnologías de la muerte, con la flexibilización y precarización laboral extendidas globalmente a través de políticas neoliberales, esas 3 grandes ideas modernas en las que confiaba la modernidad, esos grandes relatos o utopías, como los denomina el filósofo Jean-François Lyotard, han dejado paso a un clima de profunda desilusión, en el que las convicciones no tienen firmeza, ni se perciben valores perdurables, ni proyectos a largo plazo. Todo tiene que ser ya, pues vivimos en el reino de lo efímero, lo fragmentado, la pura relatividad, y nos invade un sentimiento de vacío moral. No obstante, en este marco profundamente relativista, la ética como disciplina filosófica gana terreno sobre todo en la medida en que se compromete con el análisis de los efectos que tienen los desarrollos científicos y tecnológicos en nuestras vidas, en tanto seres humanos que existimos en comunidad. La bioética es, de hecho, la rama de la ética que se especializa en estudiar en qué medida la ciencia y la técnica se involucran en nuestras vidas y en nuestras decisiones. En los comités de bioética se discuten cuestiones como ¿a partir de qué momento del embarazo se supone que un bebé debe considerarse un ser humano y tiene derecho a que se proteja su vida? En efecto, la respuesta que cada uno dé a esta pregunta llevará implícita la idea de que el aborto es o no es un asesinato. Igualmente, conciernen a la bioética cuestiones como las siguientes. ¿Está bien que los médicos practiquen la eutanasia o deben defender la vida a toda costa? ¿Qué hacer cuando un paciente cuya vida corre riesgos se niega a recibir una transfusión porque sus creencias religiosas se lo prohíben? ¿Qué responsabilidad tiene quien descubrió los poderes de la desintegración de los átomos, luego utilizada para fabricar la bomba atómica? Sin duda, los avances de la técnica y de las tecnologías, así como los descubrimientos científicos, introducen nuevos dilemas que nos obligan a reformular nuestras ideas sobre qué es un ser humano, qué es la vida, cuál es nuestra responsabilidad frente a los desafíos planetarios, etc. Las posibilidades que abrió la manipulación genética, la posibilidad de seleccionar, agregar o quitar genes en un organismo para formar otros iguales o diferentes, están entre las más revolucionarias y también entre las más controvertidas. Por un lado, a través de la manipulación genética, la medicina pretende ser capaz de anticipar antes del nacimiento e incluso prevenir a qué enfermedades será propenso cada individuo, cáncer, patologías cardíacas, etc. ¿Qué problemas psicológicos lo afectarán con mayor probabilidad, incluso depresión o diversas clases de psicosis? ¿Cuáles serán las tendencias de su personalidad? Todo esto puede ser muy loable, pero por otra parte, la manipulación genética también abre la puerta a nuevas formas de eugenesia, pues si las características físicas de los niños por nacer, el color de ojos, el color de piel, la contextura física, etc., podrían llegar a seleccionarse de antemano y a pedido, la manipulación puede convertirse en racismo, segregacionismo, etc.
todo esto, que no hace mucho formaba parte del imaginario de la ciencia ficción, ahora es parte de nuestra realidad. Otra de las consecuencias de la ciencia y la tecnología es la discriminación y la marginación agudizadas por la posesión de este saber estrictamente racional y científico. Incluso más revolucionaria es la posibilidad que introduce la genética de poder crear vida humana, sin precisar la efectiva unión de hombre y mujer, ya que la concepción puede realizarse con los genes de una misma persona, o mediante la subrogación o el alquiler de vientres, que permite la procreación a partir de células ajenas al cuerpo que las alberga durante la gestación del bebé. Las respuestas que se dan a estas cuestiones pretenden objetividad y buscan fundamentos, es decir, principios considerados válidos para toda una sociedad, que pueda garantizar, a nivel colectivo e individual, que estamos haciendo lo correcto. Aunque sabemos que las fundamentaciones éticas no son como las demostraciones matemáticas, exactas y absolutamente universales, el carácter prioritario que se ha asignado a la protección y defensa de los derechos humanos constituye un intento por identificar una serie de principios que puedan ser válidos para todos, sin excepción, y que lleguen a constituir una base, no solo moral, sino también jurídica, para una ética universal. Cuando hablamos de derechos humanos, nos referimos a una serie de potestades que, tal como fundamentan los pensadores naturalistas o del derecho natural, no dependen de un cierto orden jurídico particular, de un Estado o de una nación. Son derechos que le corresponden al hombre por naturaleza. Desde esta perspectiva, a partir del momento en que hay un ser humano, la prioridad natural para toda decisión moral es el respeto de estos derechos, que no dependen de costumbres, decisiones o preferencias jurídicas adoptadas por cada país, sino que aspiran a ser aplicados universalmente. Hay aquí dos elementos kantianos. Por un lado, la noción de la dignidad humana, es decir, la convicción de que cada ser humano es un fin en sí mismo y habita en un reino de fines. Por otro lado, la certeza de que los diferentes países pueden alcanzar un equilibrio y establecer una alianza, prefigurada por Kant en su tratado La Paz Perpetua del año 1795, alianza mediante la cual cada país renuncia a una pequeña parte de su soberanía para poder en conjunto vivir en paz y armonía. Solo siguiendo esta línea es posible establecer instituciones globales, como las Naciones Unidas, capaces de generar consensos que aspiran a ser universales. En vistas de proteger y garantizar una ética universal, en 1948 la Asamblea de las Naciones Unidas elaboró la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consiste en la afirmación de una serie de libertades, facultades y garantías de la libertad y de la integridad física y psíquica de cada ser humano, que las diversas naciones del mundo, en la medida en que se avienen a convertirla en ley en sus propios territorios, se comprometen a defender jurídicamente, fomentar y desarrollar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es una carta que pretende inspirar el respeto a la libertad y a la dignidad de todo ser humano, y busca que estos valores se vean privilegiados ante cualquier decisión que se tome, ya sea en el ámbito de la ética privada como en las políticas públicas. Como se dijo antes, la carta está inspirada por la idea kantiana de tomar a cada hombre como un fin en sí mismo, pero también tiene elementos utilitaristas que prescriben atender al bienestar de la mayoría. A modo de ejemplo, el primer artículo de la Declaración dice lo siguiente: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. De este modo, se señalan los derechos a la vida, a la integridad personal, física, psíquica y moral, a la libertad personal, a la libertad de expresión, a la protección de la libertad de conciencia y de religión, a reunirse libremente y asociarse, a tener una identidad y la nacionalidad, a circular y a residir en el territorio de un Estado,
a un juicio justo en un plazo razonable ante un tribunal objetivo, independiente e imparcial, y a la doble instancia judicial, en caso de necesitarlo, a la presunción de inocencia, a no ser discriminados, a trabajar, a la salud y a la cultura, a la protección y asistencia familiar, a la asistencia de niños y adolescentes, a recibir protección y asistencia durante el embarazo y parto, a una alimentación, vestido y vivienda adecuadas, a la educación pública y gratuita en todos los niveles de enseñanza, a un medio ambiente sano y equilibrado, a una información adecuada y veraz en relación al consumo y uso de bienes y servicios, a vivir en paz, al desarrollo humano económico y social sostenible. Esta Declaración de las Naciones Unidas explicita una concepción del ser humano y de la vida humana, a partir de las cuales podemos tomar decisiones éticas y políticas sensatas, y con ayuda de la cual estaremos mejor preparados para enfrentar los nuevos dilemas que plantean la ciencia y la tecnología. El respeto a la capacidad humana por tomar decisiones revela que esta declaración sigue asentándose sobre la confianza en nuestra autonomía moral. Al parecer, aquel hombre prudente del que Aristóteles nos hablaba hace ya muchos siglos todavía puede inspirarnos para encontrar la vida mesurada, que nos lleve a la felicidad.